Hollywood te hizo creer que fueran accidentes, sobredosis o simples coincidencias trágicas, pero la verdad es mucho más oscura. Detrás de esas muertes aparentemente aleatorias se esconde una realidad escalofriante. Algunas estrellas fueron silenciadas porque sabían demasiado. Actores y actrices que, por estar cerca del poder, descubrieron secretos peligrosos que nunca debían salir a la luz. Secretos que Hollywood, la política y los más poderosos estaban dispuestos a proteger a cualquier precio, incluso si eso significaba acabar con la vida de sus propias estrellas. Prepárate para descubrir las 17 historias más inquietantes y perturbadoras del cine clásico, casos que el mundo del espectáculo intentó enterrar desesperadamente. Porque lo que estás a punto de escuchar no fueron accidentes. Así que abróchate el cinturón, aquí es donde todo comienza. Marilyn Monroe fue mucho más que una estrella. Se convirtió en una amenaza para las élites políticas y mafiosas por los secretos explosivos que conocía. Entre ellos estaban sus relaciones íntimas con el presidente John F. Kennedy y su hermano Robert, así como peligrosos vínculos con la mafia liderada por Sam Giancana. Poco antes de su muerte, Marilyn había confesado a amigos cercanos que planeaba hacer públicas estas conexiones comprometedoras en una rueda de prensa, lo que la convirtió en un objetivo inmediato para los poderosos. La noche de su muerte, una serie de sucesos extraños despertaron serias dudas. Según se informa, su ama de llaves lavó las sábanas antes de que la policía pudiera examinarlas. Un cuaderno con notas personales de Marilyn desapareció misteriosamente y varios vecinos afirmaron haber visto vehículos sospechosos cerca de su casa solo unas horas antes. El FBI también confiscó sus documentos personales, alimentando aún más la teoría de que Marilyn Monroe fue silenciada para proteger secretos que podrían haber cambiado el rumbo político de la nación. George Reeves, el legendario Superman de la televisión, estaba envuelto en una peligrosa aventura con Toni Mannix, la esposa de Eddie Mannix, un poderoso ejecutivo de MGM conocido por utilizar métodos violentos para encubrir escándalos en Hollywood. Reeves había decidido terminar la relación y empezar una nueva vida, pero Eddie Mannix nunca lo permitiría. En las semanas previas a su muerte, Reeves sufrió misteriosos accidentes de coche y recibió amenazas telefónicas anónimas, señales claras de que su vida estaba en peligro. La noche en que supuestamente se quitó la vida, la policía cometió errores críticos durante la investigación. Desaparecieron pruebas, los testimonios de los testigos se contradecían y las huellas dactilares encontradas en la escena no coincidían con las de Reeves. Incluso la bala que lo mató fue hallada en una posición extraña, incompatible con una herida autoinfligida. Reeves sabía demasiado sobre la corrupción oculta de Hollywood, y la rapidez con la que se encubrió su muerte confirmó lo que muchos aún creen: a Superman lo eliminaron por cruzar una línea prohibida. Thelma Todd fue la actriz cómica más popular de su época y también la dueña de un restaurante de éxito frecuentado por figuras clave de Hollywood y mafiosos notorios, incluido nada menos que Lucky Luciano. Pero cuando se negó a permitir que su restaurante se utilizara como tapadera para el juego ilegal y el tráfico de drogas, sin saberlo, selló su trágico destino. Su cuerpo fue hallado misteriosamente sentado en su coche, supuestamente tras haberse quitado la vida por intoxicación con monóxido de carbono. Pero pronto empezaron a salir a la luz verdades inquietantes. La autopsia reveló marcas sospechosas en su cuello y rostro, y un testigo clave afirmó haber visto a Luciano discutiendo caloradamente con ella solo unos días antes de su muerte. Curiosamente, varias fotografías policiales del caso desaparecieron sin explicación, al igual que declaraciones cruciales de testigos. Natalie Wood, una estrella desde la infancia y una actriz aclamada en Hollywood, parecía destinada al éxito duradero. Pero su vida terminó abruptamente en circunstancias que aún no se han resuelto. Durante años, se rumoreó que Natalie conocía secretos íntimos y peligrosos sobre su marido, Robert Wagner, y otras figuras poderosas de la industria cinematográfica. Curiosamente, solo unas semanas antes de su muerte, Natalie confesó públicamente que tenía un miedo inexplicable a ahogarse. En aquella fatídica noche de noviembre de 1981, Natalie desapareció misteriosamente de su yate, donde se encontraba con Wagner y el actor Christopher Walken. Su cuerpo fue encontrado flotando horas después, con extrañas heridas y moratones que nunca se explicaron del todo. El capitán del yate reveló más tarde que había escuchado una acalorada discusión entre Wagner y Natalie poco antes de que ella desapareciera, pero esas declaraciones fueron silenciadas durante décadas. Los medios lo calificaron de accidente, pero la verdad es evidente. Alguien decidió acabar con la vida de Natalie Wood aquella noche, hundiendo la verdad para siempre en el mar. Jean Harlow, la deslumbrante primera rubia platino de Hollywood, ascendió rápidamente a la cima del cine clásico, pero su vida estuvo marcada por tragedias oscuras y secretos peligrosos.
Arlo estaba casada con Paul Bern, un poderoso productor de MGM que fue encontrado muerto de un disparo en circunstancias sumamente sospechosas. Circulaban rumores de que Arlo sabía exactamente quién había acabado con la vida de su marido, pero guardó silencio por miedo a represalias del estudio. Extrañamente, solo unos años después, la actriz empezó a mostrar síntomas misteriosos y murió repentinamente a los 26 años. Aunque su muerte se atribuyó oficialmente a un fallo renal, fuentes cercanas revelaron que ella había expresado miedo a ser envenenada poco antes de enfermar. Los poderes fácticos cerraron rápidamente cualquier investigación más profunda, pero una pregunta aterradora nunca ha desaparecido: ¿silenciaron a Jan Arlo por saber demasiado? Keren Landes era una actriz glamurosa conocida por su belleza y sus tormentosos romances con figuras poderosas de la industria cinematográfica. En el apogeo de su carrera, se involucró en una relación tumultuosa con el actor Rex Harrison, un romance que terminó abruptamente en circunstancias tensas y sospechosas. Según se informa, Landes había amenazado con revelar secretos sexuales escandalosos que involucraban a Harrison y a varios ejecutivos de los estudios. Solo unos días después de hacer esa amenaza, Kerel fue encontrada muerta en su casa, supuestamente por **** a causa de una sobredosis de pastillas. Pero las notas y cartas que desaparecieron misteriosamente de su casa esa misma noche nunca se hicieron públicas. Amigos cercanos afirmaron que Kerel tenía planes de mudarse y empezar una nueva vida, lo que **** seriamente en duda la teoría del ****. Bobby Driscoll, el inocente niño estrella de Disney, fue querido por millones durante su juventud, pero cayó en desgracia a medida que crecía. Driscoll sabía demasiado sobre los **** y explotar, a lo que los jóvenes actores eran sometidos en Hollywood. Incluso habló públicamente sobre haberlo experimentado en primera persona. Su muerte fue tanto escalofriante como reveladora. En 1968, el cuerpo de Driscoll fue encontrado abandonado en un edificio vacío en Nueva York, desfigurado y en un avanzado estado de descomposición. Tanto, que era irreconocible. Su identidad permaneció desconocida durante meses, como si alguien hubiera intentado borrar deliberadamente su existencia. Hollywood rápidamente lo convirtió en una nota a pie de página, pero muchos creían que Bobby Driscoll fue silenciado por aquellos desesperados por enterrar la verdad sobre los horrores de la industria de las estrellas infantiles. Piera Angeli fue una actriz italiana de belleza delicada y talento innegable, cuya vida estuvo marcada por amores intensos y peligrosos, entre ellos James Dean. Pero su vínculo más oscuro fue con la poderosa maquinaria de Hollywood, que intentó controlar cada aspecto de su vida. Cuando Angeli amenazó con revelar detalles sobre abusos y corrupción dentro de los estudios, Hollywood decidió que era mejor silenciarla para siempre. Su muerte en 1971, oficialmente considerada una sobredosis accidental, dejó más preguntas que respuestas. Curiosamente, amigos cercanos revelaron que Pierre nunca tomaba tranquilizantes en las cantidades que se encontraron en su organismo. Además, documentos personales desaparecieron misteriosamente de su casa solo unas horas después de su muerte. ¿Crees que la dulce Piera Angeli realmente murió por accidente, o fue silenciada una voz peligrosa justo cuando estaba a punto de destapar el lado más oscuro de Hollywood? Mick Adams era una estrella en ascenso en Hollywood, muy vinculado a grandes figuras como Elvis Presley y James Dean, y profundamente envuelto en secretos personales y escándalos íntimos. Se decía que conocía detalles explosivos sobre la vida privada de muchos actores famosos. Cuando Adams insinuó públicamente que estaba escribiendo una autobiografía reveladora, firmó su propia sentencia. En 1968, Adams fue encontrado muerto por una supuesta sobredosis accidental, pero la escena del crimen parecía preparada y manipulada. Testigos informaron haber visto vehículos sospechosos rondando su casa justo antes de su muerte, y documentos personales clave desaparecieron misteriosamente. El caso fue rápidamente catalogado como un accidente, enterrando para siempre lo que Nick Adams sabía y estaba dispuesto a revelar. Thomas Ince fue un verdadero pionero del cine, productor legendario y el arquitecto del sistema de estudios. En 1924, asistió a una fiesta privada a bordo del lujoso yate del magnate de los medios William Randolph Hearst. Allí, según rumores persistentes, Ince fue testigo de algo extremadamente delicado, una confrontación romántica que involucraba a Hearst, su amante Marion Davies y Charlie Chaplin. A partir de ese momento, su destino quedó sellado. Ince murió misteriosamente durante ese mismo viaje, oficialmente a causa de un ataque al corazón. Pero testimonios posteriores afirmaron que Ince había recibido un disparo accidental durante un ataque de celos de Hearst, dirigido a Chaplin. Aterrorizado por la influencia de Hearst, Hollywood encubrió el crimen. Thomas Ince fue enterrado rápidamente, mientras que las pruebas y los testigos incómodos fueron silenciados para siempre.
Dorothy Kilgallen no era actriz, pero sí una periodista poderosa y panelista de televisión que se atrevió a investigar los rincones más oscuros de Hollywood y la política estadounidense, incluido el asesinato del presidente Kennedy. Kilgallen afirmó públicamente tener información explosiva sobre quién estaba realmente detrás del asesinato y prometió revelarlo todo en un libro que nunca llegó a publicarse. En 1965, Dorothy fue encontrada muerta en su apartamento, supuestamente por una sobredosis accidental de barbitúricos. Pero, misteriosamente, sus notas personales y los documentos de investigación relacionados con el caso Kennedy desaparecieron la misma noche en que murió, y la policía se negó a realizar una investigación exhaustiva. Hollywood y el poder político silenciaron a la mujer que sabía demasiado, dejando claro que revelar ciertas verdades tenía el precio más alto. Albert Dekker era un personaje respetado, actor, político y una figura influyente en Hollywood. Pero su vida terminó en una escena tan grotesca y perturbadora que aún hoy pone los pelos de punta. Conocido por su activismo político, Dekker se había convertido en un problema para gente poderosa al denunciar públicamente la corrupción en la industria del entretenimiento. Estaba decidido a dar nombres, y eso era demasiado peligroso. En 1968, Dekker fue encontrado muerto en su baño, desnudo, ahorcado por el cuello y esposado, con extraños mensajes escritos en su cuerpo con pintalabios. La policía lo calificó rápidamente como un accidente extraño, ignorando pruebas clave que apuntaban a la presencia de otras personas en su apartamento. ¿Murió Dekker en una extraña escena sexual o fue humillado y silenciado por alguien poderoso que quería deshacerse de él para siempre? Lupe Vélez, la actriz mexicana apasionada y temperamental que conquistó Hollywood, era famosa por su carácter explosivo y sus romances escandalosos con figuras poderosas como Gary Cooper y Johnny Weissmuller. Lupe conocía secretos peligrosos e íntimos sobre políticos y estrellas, y no tenía miedo de amenazar con revelarlos si la traicionaban. Su muerte en 1944, catalogada por Hollywood como un dramático suicidio por sobredosis, fue sumamente sospechosa. Un informe inicial indicaba curiosamente que Vélez había intentado pedir ayuda desesperadamente antes de morir y que había otra persona en la casa esa noche. Esos detalles fueron eliminados rápidamente del registro oficial. Virginia Rappe era una prometedora actriz del cine mudo cuya belleza y talento auguraban que se convertiría en una estrella. Pero todo cambió en 1921 tras una fiesta organizada por Roscoe Fatty Arbuckle, uno de los actores cómicos más famosos de la época. Durante esa reunión, Rappe sufrió un ataque que acabó con su vida pocos días después, en circunstancias horribles y perturbadoras. Aunque su muerte se atribuyó oficialmente a complicaciones por peritonitis, testigos afirmaron que había sido víctima de una violenta agresión sexual por parte de Arbuckle, quien fue protegido por los estudios cinematográficos. Innie Stevens fue una estrella brillante de la televisión y el cine de los años 60. Pero detrás de su imagen impecable se escondían secretos que incomodaban profundamente a la industria. Stevens mantenía relaciones discretas con hombres poderosos de Hollywood y la política, guardando secretos peligrosos que amenazaban carreras y reputaciones enteras. Cuando decidió hacer públicos sus conocimientos, su destino quedó sellado. En 1970, Innie fue encontrada muerta en su apartamento, supuestamente por suicidio mediante una sobredosis. Pero pronto salieron a la luz detalles inquietantes. La puerta estaba entreabierta, había objetos fuera de lugar y testigos afirmaron que ella se había mostrado alegre y optimista tan solo unos días antes. Su agenda personal y cartas privadas desaparecieron misteriosamente esa misma noche. William Desmond Taylor, uno de los directores más exitosos y respetados de la era del cine mudo, fue asesinado en 1922 en unas circunstancias tan extrañas que sacudieron a todo Hollywood. Taylor conocía oscuros secretos sobre estrellas y magnates de los estudios, incluyendo adicciones, delitos sexuales, escándalos y corrupción. Poco antes de su muerte, había amenazado con exponer públicamente a varias figuras poderosas de la industria. La noche en que fue silenciado, cartas, documentos y pruebas comprometedoras desaparecieron misteriosamente de su casa antes de que llegara la policía. Hollywood puso en marcha de inmediato su maquinaria para encubrir nombres clave, y aunque nunca se arrestó a nadie, el mensaje fue alto y claro. Cualquiera que supiera demasiado correría la misma suerte que Taylor. George Kraft no era solo una de las estrellas más icónicas de las películas de gángsteres del cine clásico. También tenía vínculos peligrosamente estrechos con el crimen real, manteniendo relaciones cercanas con mafiosos como Bugsy Siegel. Gracias a estas conexiones, Kraft tuvo acceso a secretos explosivos relacionados con asesinatos, corrupción policial y blanqueo de dinero en Hollywood.
Aunque sobrevivió a varios intentos de asesinato, vivía constantemente al límite, sabiendo que podían silenciarle en cualquier momento por lo que sabía. Curiosamente, tras su muerte en 1980, documentos personales y cintas con testimonios reveladores desaparecieron misteriosamente de su casa. La pregunta sigue en el aire: ¿qué secretos peligrosos se llevó George Raft a la tumba y quién se aseguró de que nunca salieran a la luz? ¿De verdad crees que todo esto fueron simples accidentes o había algo más detrás de ellos? Ahora que has escuchado estas historias, dime, ¿cuál de estos casos crees que esconde la verdad más escalofriante? Nos vemos pronto en otro episodio, donde seguiremos destapando el lado oscuro que se esconde tras la fama.